Imagínate un día estar en la playa de tu gusto, disfrutando del sol, la arena y el mar, sintiendo la brisa cómo acaricia todo tu rostro y tu cuerpo. Ves el mar y lo ves tan refrescante que quieres meterte en este, por lo que te animas a meterte, pones tus pies muy cerca de la orilla, pero de pronto notas algo, una zapatilla. La recoges para tirarla a la basura, pero notas que pesa y te preguntas, ¿tendrá arena? Y cuando ves bien, notas que esta zapatilla tiene el pie de una persona cercenada. Y lo peor es que notas que no es la única zapatilla que hay en la orilla. Amigos de Miedo al Misterio, bienvenidos a un nuevo capítulo más del podcast. Este capítulo es un tanto especial para mí porque lo hago desde una nueva etapa en mi vida y he estado muy ocupado con gran parte de la mudanza. Además, como pueden ver, estoy grabando. Normalmente no salgo en los capítulos, esta vez quise salir. Es un nuevo setup para mí, quiero acostumbrarme, quizá hacer algunas veces algunos capítulos donde yo salga y pues ahora estoy dando la intro y saliendo en esta. De verdad que raro que es todo esto para mí, es muy nuevo. Y ya sabes, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Deezer para escucharnos en formato de audio. También puedes seguirnos por YouTube para ver los podcasts en formato de video. Puedes también enviarnos tus relatos o sugerencias al correo miedoalmisterio@gmail.com. Gracias totales por seguirnos semana a semana cada vez que liberamos un capítulo por Spotify o por YouTube. ¿Verdad? También contamos con TikTok para que puedas ver algunos fragmentos de algunos cortos videos que tenemos en YouTube por si quieres seguirnos en esa red social. Ahora sí, vamos con lo que queremos escuchar, que es terror y misterio. Y es que en 2007 por las playas de Canadá comenzaron a aparecer en las orillas del mar zapatillas modernas. Pero lo aterrador es que estas zapatillas tenían pies mutilados. Por muchos años se especuló el porqué de estos miembros mutilados, cada uno más aterrador e increíble que otro, hasta que se dio con la verdadera razón. Y vaya que verdadera y sorprendente razón. El 20 de agosto del 2007, en Jedediah Island, no sé si está pronunciado bien, pero es al norte de Canadá, Ashley, una niña de 12 años, quien se encontraba con sus padres, decidió jugar por la orilla del mar. Mientras las olas retrocedían, Ashley las seguía, y cuando éstas volvían a avanzar, ella correría, hasta que una de esas olas trajo consigo una zapatilla de la marca Adidas en color azul y blanca. Ashley entró al agua para sacar esta, pero notó que no era solo una zapatilla, pues dentro de esta había una media blanca, y dentro de la media, los huesos de un pie que había sido cortado a la altura del tobillo. Obviamente, Ashley alertó a sus padres y estos fueron a la comisaría para denunciar el hecho. Se determinó que aquel pie sería de un hombre de pies grandes, talla 46. En principio, se creyó que fue un caso aislado, provocado por un accidente o algún crimen difícil de resolver, pero esto solo sería el inicio de lo que se desataría en los próximos años en las playas de la Columbia Británica. Solo 6 días después de este primer hallazgo, una pareja de Vancouver que se encontraba en la isla Gabriola se encontraban caminando junto al mar cuando vieron un calzado blanco y negro. Lo tomaron y cuando lo tuvieron en sus manos, dentro de la zapatilla había un pie en estado de descomposición. La zapatilla era de la talla 12 y obviamente no podía ser parte de la misma persona de la que se encontró 6 días antes, por la talla, las distintas zapatillas y que ambos pies eran del pie derecho. Desde aquel día que Ashley encontró aquel pie hasta el 2019, aparecieron en las playas en la Columbia Británica, Canadá y las playas de Washington en Estados Unidos 21 pies mutilados, encontrados por las orillas. Cada pie encontrado era todo un caso, pues eran completamente distintos. Estos pertenecieron a hombres, mujeres y en algunos casos a niños. Pies izquierdos o derechos, en zapatillas de distintas tallas y marcas.
Algunos de los pies estaban seccionados a la altura del tobillo y otros a la altura de la rodilla. Los pies variaban en los estados de conservación, pues algunos tenían carne alrededor de los huesos y se notaban que serían recientes, y otros eran simplemente huesos que parecían haber estado mucho tiempo en el mar, como para poner más misterioso el asunto, pues no había un parámetro fijamente establecido en cada miembro. Lo único era que siempre fueron pies. En 2012, se pudo encontrar al dueño de uno de los pies que se pudo encontrar hasta ese entonces. Le pertenecía a un hombre que llevaba desaparecido desde 1987. Y esto hizo que muchas teorías aterradoras y conspiranoicas salieran a flote. Pues es un caso muy raro. Un hombre que lleva 25 años desaparecido y lo único que se ha encontrado de él hasta la fecha es su pie cercenado, lo que hacía que los investigadores se confundieran aún más. Entre las teorías que se barajaron durante lo que duró el caso fueron que los pies encontrados pertenecieron a personas que sufrieron algún accidente en algún naufragio, algún accidente de avión o que practicaban algún deporte y por algún motivo habían llegado allí. Traficantes de personas que al obtener lo que querían trataban de deshacerse del cuerpo de estas personas. Crímenes cometidos por una mafia como represalia o venganza por haber incumplido algo acordado. Crímenes cometidos por un asesino serial con fetiche por los pies, pero esto puede ser un poco raro porque o bien mataba a estas personas, cercenaba los pies y se quedaba con ellos hasta que se descomponían, por lo tanto los alejaba, pero sin embargo, ¿dónde están los cuerpos? Y lo otro es que de repente tenía una fobia o pavor a los pies, por lo que se quedaba con el cuerpo de la víctima y se deshacía de los pies. Cualquiera de estas dos teorías podría funcionar en base al asesino serial. Otra de las teorías eran que estos miembros pertenecían a suicidas, pero lo raro era ¿por qué siempre los pies? ¿Acaso los suicidas se ponían de acuerdo para dejar su pie como alguna huella, alguna marca, algo que quisieran decirnos? Eso era lo extraño. La policía determinó desde el principio que debía identificar a las personas a quienes les pertenecía cada pie y así poder llegar a más pistas sobre el extraño caso. Entonces, el Servicio Forense canadiense comparó el ADN de cada pie encontrado con un registro de personas desaparecidas. El resultado fue que 9 de los pies coincidían con 7 personas desaparecidas. La persona que desapareció por más tiempo y fue vinculada con uno de los pies data de 1985. El pie fue encontrado con una bota de montaña en 2011 y el caso mucho más reciente que obtuvieron fue el de un joven que desapareció en 2016 y su pie había sido encontrado en la isla Puget Sound en 2019. Hasta aquí podemos descartar todas las teorías mencionadas. Los años de diferencia de un pie a otro y de una persona desaparecida a otra no son lógicos para creer que todos los pies fueron producto de un accidente. También se descarta que sea perpetrado por un asesino serial, pues el desaparecido más antiguo es de 1985 y el más reciente es de 2016. Son 31 años de diferencia, por lo que aquel asesino o asesinos seriales deberían estar activos durante al menos 31 años, lo cual no es muy recurrente. Respecto a los crímenes perpetrados por una mafia, no había pista alguna que diera con una mafia así por Canadá. En todo caso, tendría que ser una mafia ultra secreta de las que ni la misma policía de investigación tuviera conocimiento, ni los mismos informantes. Solo quedaría vigente la teoría de traficantes de personas, pues el tráfico ilícito de algún elemento, sea de armas, drogas o personas, siempre está vigente, generación tras generación. Sin embargo, con todos los fuertes controles que presenta Canadá frente a estos actos ilícitos, hacen muy difícil que desde el nuevo milenio se cometa este tipo de tráfico de personas. Durante la investigación salió un dato muy perturbador, y es que antiguos diarios de la región habían dado la noticia de aparición de pies en las playas, y la noticia más antigua data de 1887 en Vancouver. Este suceso
llevó que aquel lugar del descubrimiento de estos pies sea llamado la Plaza de la Pierna en la Bota. De locos, como para no creerlo. Imagínense 1887, semanas después de haber encontrado esta pierna en esta playa y decirle a la chica que te gusta, oye, ¿qué te parece si salimos a la Plaza de la Pierna en la Bota? Romántico, ¿no? El 30 de julio de 1914, el Vancouver Sun daba la noticia que vecinos de Kingsquid encontraron una pierna humana metida en una bota alta en una de las playas de la desembocadura del río Salmón. Se creyó que la pierna pertenecería a un hombre que había sido ahogado en el río el verano anterior a 1914. Ok, uno puede decir qué extraño es todo esto y aterrador. Desde 1887 es que datan los pies encontrados en las playas, pero desde 1914 a 2007 no habían más registros sobre estas apariciones de pies encontrados en las playas. ¿Será acaso alguna maldición que ocurre cada cierto tiempo? Lo cierto es que los casos de 1887 y 1914 son dos casos aislados, pues hay 93 años de diferencia desde el último caso de 1914 al primero que dio la oleada de pies en las orillas del mar del 2007. Lo jodido sería que en plena investigación comenzaron a aparecer muchos más casos de pies flotantes. Se presentaron varias denuncias por llamadas telefónicas o avisos a la policía sobre el hallazgo de un posible pie a orillas del mar. Pero no sería más que bromas, pues la noticia de pies cercenados que se encontraban en las playas retumbaron fuertemente en los medios y no pasó mucho para que bromistas metieran huesos de algún animal dentro de medias y después dentro de una zapatilla. Tras estas bromas, la policía investigó estos falsos pies flotantes y realizó un arresto por cargos de vandalismo. La policía no solo tuvo que lidiar con estos bromistas, sino también con el tanatoturismo, creo que así se dice, el turismo macabro por la zona que se había ganado un gran interés por el morbo que reflejaba. Varios turistas fueron a las playas donde más encontraron extremidades para poder encontrar alguna por ellos mismos. Todo ello fue quedando claro por qué estos pies llegaban a la orilla del mar y a quienes pertenecerían, y a que no saben qué teoría ganó, pues estos pies pertenecerían a suicidas, accidentados y víctimas de algunos crímenes. Estas personas fueron arrojadas al mar y no tenían una relación que los vinculara. Lo único eran que sus pies aparecían en las orillas del mar. Pero algo seguía llamando la atención. Si se concluyó que eran por suicidas, por accidentados y por víctimas de crímenes, ¿por qué solo llegaban los pies con los calzados y no otras partes del cuerpo? Hasta que la ciencia explicaría por qué solamente llegarían estas partes de los cuerpos. Gail Anderson, una científica de la Universidad de Simon Fraser, realizó un estudio para el Centro de Investigación de la Policía Canadiense. Lo que se buscaba con este estudio era saber qué tan rápido se puede descomponer el cuerpo de una persona en el océano. Y debido por cuestiones éticas y legales, no se puede hacer este estudio usando el cuerpo de una persona como tal, es entonces que se utilizó el cuerpo de un cerdo muerto. Es muy frecuente que los cuerpos de estos animales sean utilizados en investigaciones, ya que tienen cierta similitud biológicamente y en tamaño. Es así que Gail Anderson realizó aquel estudio en el mar de Salish, muy cerca donde se encontró el tercer pie humano. Cuando arrojaron el cerdo al agua, este se hundió rápidamente más de 90 metros hasta el fondo del mar. Allí es que vieron cómo las langostas, los cangrejos y camarones se comían el cadáver de aquel cerdo, comenzando por las zonas más blandas, como la parte de nuestros orificios, y no tengo que dar más información porque me imagino que ya saben a qué me refiero. Es así que la científica explicó
que estos crustáceos, como los carroñeros submarinos, se van comiendo los huesos y las zonas difíciles para poder separar los tejidos más blandos, llegando así a que los tobillos de los seres humanos tienen componentes blandos, como ligamentos, tendones y otros tejidos. Por lo tanto, es más que probable que estos carroñeros submarinos carcomían el cadáver de estas víctimas en poco tiempo y así desarticulaban los miembros del resto del cuerpo, es decir, todas las extremidades. Pero la diferencia es que estos pies llevaban zapatillas, y estas zapatillas son muy flotables, lo cual hacía que cuando estas extremidades se desprendieran del cuerpo, los pies, al tener estas zapatillas de un material que les permitía flotar, salieran a la superficie. Y aquí es como se explicaría el por qué esos largos 93 años, desde 1914 a 2007, que no hubo más registros de pies encontrados en el mar. Y es que a partir del nuevo milenio, los materiales y características de las zapatillas que se fabricaban permitían que éstas sean flotables, pues la tecnología con la que se fabrican las zapatillas ha avanzado bastante. Y lo vemos porque es muy seguro que tengamos componentes con aire en la parte de las suelas de las zapatillas que usamos, sobre todo en las que son para hacer deporte, y la espuma de goma con las que son fabricadas son mucho más livianas. Ahora, dado todo esto, faltaría explicar por qué este extraño fenómeno solo ocurría en las playas de Columbia Británica y el estado de Washington. Y esto se aclaró gracias al profesor de oceanografía en la Universidad de Washington en Seattle, Parker McGrady, quien elaboró un simulador para poder predecir a dónde iría un derrame de petróleo en el transcurso de 3 días. Esto lo aplicó a los casos de estos pies flotantes y se resolvió aquel extraño misterio. Se determinó que el mar de Salish reúne varias propiedades para retener estos pies con sus zapatillas. Si uno arroja algo flotable al mar, es muy probable que llegue a la orilla de cualquier lugar, pero en el mar de Salish siempre va al mismo lugar. Esto gracias a los vientos predominantes que son del este, lo que causa que estos objetos sean llevados hacia la playa y no hacerlas adentrar más en el océano. A partir de todo lo que se ha llegado a concluir en este caso, se llega a descubrir por qué estos pies flotantes llegan a las orillas del mar. A lo que no se llegó a una respuesta absoluta es por qué estas personas morían. Se sabe por qué los pies llegaban a las orillas del mar, pero no quién las mataba y quién las arrojaba al mar. Por lo que los investigadores llegaron a la conclusión que estas personas eran suicidas y víctimas de crímenes de cuyos perpetradores trataban de desaparecer los cuerpos. Y así es como se resolvió el misterio de los pies flotantes en las playas de Columbia Británica, pues se daban por 3 elementos: los carroñeros submarinos, los vientos del este y la tecnología avanzada en cuanto a la elaboración de zapatillas. Un caso con mucho terror y mucho misterio, digna para hacer una serie televisiva o una serie en plataforma de streaming. Ahora imagínense, estas personas, sean suicidas o víctimas por algún crimen, han sido encontradas gracias a que todos estos elementos se unen para que parte de sus miembros vuelvan a la orilla del mar. Pero, ¿qué pasa con las demás personas que son arrojadas al mar y de las cuales la corriente o al menos el viento del este no puede hacer que éstas lleguen flotando hacia orillas del mar? Prácticamente se desconocería de las demás víctimas. ¿Dará esto pie a que muchos asesinos o mafias quieran deshacerse de los cuerpos de esta manera para que así no puedan ser identificados de alguna manera, digámoslo así? Porque si este fenómeno ocurre y ha ocurrido, ¿cómo determinar
quién o qué mató a esta persona, si parte de estas pruebas se van en el mar o simplemente no se encuentra más parte del cuerpo para que se pueda llevar una investigación completa y llegar a pistas que den con sus asesinos. Y bien amigos, esto es todo en el capítulo del podcast de hoy. Ya saben, si quieren compartirnos su relato o sugerirnos más temas para hablar, pueden hacerlo en el correo miedoalmisterio@gmail.com. Pueden seguirnos por YouTube para poder ver los capítulos del podcast en formato de video de una manera un poco más visual, pero también tienes la opción de seguirnos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer para escucharnos en formato de audio mientras realizas alguna otra actividad. Gracias por escucharnos cada semana, cada vez que liberamos algún episodio de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.